Sean ustedes bienvenidos a esta presentación del día de hoy. Vamos a hablar acerca de las funciones en el día a día, en la cotidianidad de nuestras vidas. Muchas veces pasan desapercibidas, vivimos una vida normal y uno piensa funciones. ¿Dónde utilizo yo funciones en mi vida? Yo simplemente me levanto, como, me baño, voy al trabajo, voy y compro algo a la tienda. En esta presentación vamos a tratar de dar un poco, de abrir el panorama de lo que son las funciones y cómo en nuestra cotidianidad están presentes. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es una función? Las funciones son reglas que asocian elementos de un conjunto con elementos de un segundo conjunto. Cuando una magnitud depende de otra magnitud, se dice que es función de ella. Viendo la gráfica acá tenemos entonces que este conjunto se relaciona con este conjunto. Entonces uno diría, listo, es una función, pero hay una pequeña excepción. Cuando no es una función. Cuando no es una función, cuando un elemento del primer conjunto se relaciona con más de un elemento del segundo conjunto. Me explico. En nuestra primera imagen, cada elemento se relaciona con uno solo. Quiere decir que aquí existe una función. Cuando vemos la segunda imagen, por ejemplo, para el punto 6 en el eje X tenemos más de un punto. En el eje Y tenemos aquí este que estamos señalando y aquí tenemos al mismo tiempo este que estamos señalando. Por tal motivo, para un valor de X existen más de un valor de Y. Entonces, la gráfica de arriba es una función, la gráfica de abajo no es una función. Vamos a hablar ahora de un concepto básico y lo vamos a explicar de la forma más sencilla posible, el dominio y el rango. Entonces se dice, en su forma más simple, el dominio son todos los valores a los que puede aplicar una función. Entonces, como se muestra en la gráfica, el dominio es todos los valores que toma la gráfica a lo largo que se mueve por el eje X. Dice, el rango son los valores que resultan. ¿Qué quiere decir? Es como ese margen dentro del cual se mueve la función. Vamos a hablar de dos temas que son dos términos que son un poco confundidos. Y es el codominio y el rango. ¿Por qué se confunden? Porque son muy parecidos. El codominio es el conjunto de valores que podrían salir de una función. El rango es el conjunto de valores que realmente salen. Si lo vemos de otra forma, el codominio es lo que uno pensaría, es una estimación de lo que el comportamiento que tiene una gráfica, que tiene una función. El rango es el comportamiento que realmente tiene. Vamos a ver un pequeño ejemplo para entender los dos términos anteriores. El codominio son los valores que uno esperaría que tome esa función. Si tenemos que la función es f de x igual a x, uno esperaría que el codominio sean los números reales. O sea, cualquier número comprendido entre menos infinito y más infinito. Ahora, si vamos a ver el rango, son los valores que realmente toma la función. Entonces, para este caso tenemos desde menos 5 hasta más 5. Entonces, el rango sería de menos 5 hasta más 5. Entonces, notemos la diferencia. Puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito, pero realmente, y solo para este caso, toma valores desde menos 5 hasta 5. Esa es la diferencia entre codominio y rango. Pero entonces ustedes estarán preguntando, funciones, ¿para qué sirven? ¿Por qué existen? Entonces, ya vimos que es una función, vimos algunos de los términos o características principales de una función, que no es una función. Ahora, ¿para qué sirven? Nos permiten cuantificar fenómenos físicos, químicos, predecir eventos, controlar población, medir distancias, cantidades, deportes, movimiento de los cuerpos, de los objetos, de los animales. Uno dice, bueno, estas aplicaciones son bastante amplias, pero yo no las utilizo en mi día a día. Vamos a ver si es cierto. Algunas de las aplicaciones que tenemos son cálculo de interés compuesto. ¿Qué persona no ha pedido dinero a su papá, a su mamá, a un amigo, al banco, porque necesita solventarse de alguna urgencia? Muchas veces le cobran algo adicional. Listo, préstame 1000 por favor para 2000 pesos para la buseta, ¿vale? Cuando yo se los voy a pagar me cobra 2100. ¿Cómo así? Si yo te pedí prestado 2000. Ah, no, es que esos 100 son porque te los presté. Esos 100 pesos son el interés, que en este caso pues sería compuesto. En esa operación tan sencilla como prestar dinero y pagar dinero, ahí hay una función.
Desintegración radioactiva, cuando tenemos un elemento químico y cómo se degrada. Esta ecuación es bastante utilizada en las plantas nucleares. Bueno, usted dirá, pero yo no trabajo en una planta nuclear. ¿Cuándo veo yo una planta nuclear en mi día a día? De pronto usted directamente no, pero si usted vive en un país desarrollado, la energía que usted utiliza muy probablemente es de una planta nuclear. Entonces sí utilizas energía, sí utilizas luz. Y esa luz viene de una reacción química que es evaluada por una función. Calcular distancias, comportamiento de lanzamiento de objetos. Cuando usted lanza un objeto, cualquier sea, hacia arriba, hacia abajo, en dirección horizontal, hacia adelante, hacia atrás, deja caer un objeto, todas esas acciones son regidas por las funciones. También en esta sección de comportamiento de lanzamiento de objetos, el comportamiento de un misil, de lanzamiento de un cohete, de lanzamiento de un satélite, la misma predicción del movimiento de los satélites es evaluado por medio de funciones. Resistencia de materiales. Cuando están construyendo una construcción, valga la redundancia, se utilizan varillas, cementos, baldosas, vigas, todas esas acciones, ese tipo de acciones, son evaluados y son monitoreados por medio de una función para saber, bueno, si necesito hacer un puente y que por ese puente pasen X cantidad de carros y esos carros pesan tanto, entonces, ¿qué tan grandes deben ser las columnas? ¿Qué tan firmes? ¿Qué tan densas? Todo ese tipo de cálculos muy cotidianos son evaluados por funciones. Vamos a entrar a un campo que uno no pensaría, uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? Diseño de texturas, entornos, perspectiva y personajes de un videojuego. ¿Cuántos no jugamos en nuestro celular, en nuestro computador, en nuestra consola, cierto? Esos juegos que vemos, observamos y utilizamos están hechos por medio de funciones, que lo que hacen es traer objetos reales a un mundo virtual. Algo que es como tan simple, entre comillas, no lo es realmente. Tiene detrás un cálculo matemático bastante avanzado que es usado por funciones. Listo. De pronto usted no realiza las funciones, pero utiliza objetos que fueron diseñados por funciones. Otra última aplicación, sin querer decir que sean las únicas, estos simplemente son algunos ejemplos. Las aplicaciones son infinitas. El crecimiento de poblaciones, no solo de poblaciones humanas, sino de poblaciones bacterianas, de poblaciones de hongos. El comportamiento de enfermedades es evaluado por funciones. El comportamiento de su crecimiento, qué tanto crecen, en qué tiempo crecen, cómo se destruyen, cómo se combaten. Todo ese tipo de ítems son evaluados por funciones. Vamos a ver algunos ejemplos un poquito prácticos de los que hablábamos atrás. Lanzamiento de objetos. Entonces, aquí he situado una persona que lanza esta pelota. Entonces, conociendo los valores, podemos aplicarla a una función y hallar los valores respectivos. Por ejemplo, si tenemos el ángulo de lanzamiento, la velocidad a la que sale, entonces podemos hallar la altura a la que la recibe la otra persona, la altura máxima que alcanzará esta pelota, la distancia que recorrerá la pelota de acuerdo a la velocidad a la que lancé y la fuerza con la que la lancé, el ángulo en que la lancé. Todo ese tipo de datos son introducidos en una función y entonces sabremos y predeciremos la trayectoria de un objeto. Normalmente estamos en el recreo, estamos en el colegio, estamos divirtiéndonos, lanzamos una pelota, como se dice coloquialmente, al tanteo. Pero ese tanteo, más allá de ser tanteo, es una aplicación de las funciones de forma inconsciente. Entonces usted sabe que si quiere llegar de una pelota de este lugar a este lugar, usted sabe más o menos qué tan duro debe pegarle esa pelota. Ese cálculo que usted hace en su cabeza innato, ahí está aplicando funciones. Lo que hablábamos ahorita, el cálculo del interés. Si yo tengo el capital inicial que me prestan, sé cuánta es la tasa de interés y cuánto tiempo lo voy a dejar guardado, voy a saber cuánto dinero voy a recuperar en un tiempo determinado, ¿cierto? De eso se aplica, por ejemplo, cuando nosotros prestamos el dinero o lo invertimos en un CDT o en otro medio de inversión. Nosotros conocemos cuánto estamos invirtiendo, sabemos el tiempo que vamos a invertir ese dinero y entonces simplemente podemos
calcular rápidamente cuál va a ser el valor final que nos van a entregar cuando retiremos nuestro dinero. El punto de equilibrio, muy utilizado en economía, muy utilizado en las empresas. Si yo sé cuál es la curva de la oferta que tenemos de un producto, sé cuál es la curva de la demanda, el punto en el cual en la intersección de esas dos curvas se llama el punto de equilibrio. Entonces es bastante utilizado para tomar decisiones en una empresa. Subo los precios, bajo los precios, compro más de esto para vender. No, no, ya no compré más porque tenemos demasiado en inventario y no ha salido. Son decisiones que se toman a la segura utilizando funciones. Un auto. ¿Cuántas veces hemos utilizado el transporte público, nuestro vehículo privado, una motocicleta, un carro? Nosotros conocemos la distancia a la que vamos, la velocidad a la que vamos, sabemos el tiempo que nos gastamos en ir desde mi casa hasta mi trabajo, entonces fácilmente podemos hallar la velocidad media que nos gastamos desde que salí de mi casa hasta que llegué a mi objetivo, a mi trabajo, por ejemplo. Ese cálculo se utiliza con funciones. Esto que está aquí es una función. Muchísimas gracias. Espero poderles haber aclarado un poquito el panorama, ver que las funciones sí están presentes en cualquier parte de nuestra vida, en nuestra cotidianidad, eh, y darles un poquito de luz en cuanto a respecto de que las funciones trabajan de forma completa en nuestras vidas, de forma silenciosa, pero no por eso no dejan de estar. Nos facilitan la vida y nos ayudan a cumplir nuestras actividades cotidianas. Muchísimas gracias.